Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Soy, y como siempre estoy súper emocionado de compartir con ustedes un nuevo vídeo lleno de información, chismecito y por supuesto, mucho cariño. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las celebridades turcas, específicamente en una de las parejas más queridas y comentadas del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya sé, la sola mención de sus nombres hace que muchos de ustedes sonrían, ¿verdad? Y es que, ¿cómo no amarlos? Son guapos, talentosos, exitosos, y bueno, tienen una historia de amor que parece sacada de una novela turca. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de su historia, de su éxito, de cómo se ganaron el corazón del público turco y por extensión, el de muchos de nosotros en todo el mundo. Vamos a explorar el porqué de su popularidad, los momentos más memorables de su relación, y a desentrañar un poco ese misterio que los rodea. Así que prepárense para un vídeo lleno de datos curiosos, análisis de sus personalidades, y por supuesto, algunas de mis opiniones personales sobre esta icónica pareja. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Ya saben, suscribirse es como un abrazo virtual, y yo los necesito a todos ustedes. Ahora sí, arranquemos con el chisme. Empecemos por el principio. ¿Cómo se conocieron Kerem Bürsin y Hande Erçel? Pues bien, la chispa del amor se encendió en el set de grabación de la exitosa serie de televisión, Love is in the Air, o Sen Kalkam, como se conoce en turco. La serie, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo, narra la historia de Eda, interpretada por Hande, una joven estudiante de arquitectura que ve truncados sus sueños, y Serkan, interpretado por Kerem, un exitoso empresario que le promete ayudar a cambio de fingir ser su prometida. Ya se imaginan lo que sucedió, ¿verdad? La química entre Kerem y Hande era innegable. En la pantalla, su amor y sus disputas nos mantenían pegados al televisor, y fuera de ella, la magia continuaba. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Fans, medios de comunicación, todos querían saber si la relación de Eda y Serkan trascendía la ficción. Y bueno, para alegría de muchos, y para envidia de algunos, la respuesta fue un rotundo sí. Desde el primer momento en que se hicieron públicos sus encuentros, sus fotos juntos, y sus declaraciones, el mundo entero se enamoró de esta pareja. La gente estaba obsesionada con ellos, con su relación, con cómo se miraban, con sus gestos de cariño. Todo era perfecto. Y es que, seamos sinceros, son una pareja visualmente impactante. Kerem, con su porte elegante y su mirada penetrante, y Hande, con su belleza natural y su encanto, formaban una combinación explosiva. Pero más allá de la belleza, lo que realmente conquistó al público fue su autenticidad. Kerem y Hande no solo eran dos actores que interpretaban a una pareja enamorada, parecían realmente enamorados. Sus interacciones, sus sonrisas, la forma en que se apoyaban mutuamente, todo irradiaba amor y complicidad. Durante el tiempo que estuvieron juntos, tanto en público como en sus redes sociales, compartieron muchos momentos especiales con sus fans, como cumpleaños, viajes románticos, cenas y pequeños detalles que nos hacían creer en el amor verdadero. Además, eran conocidos por su activismo y su compromiso con causas sociales. Apoyaban a varias organizaciones benéficas y usaban su plataforma para crear conciencia sobre diferentes problemas. Esto, por supuesto, incrementó aún más su popularidad y el respeto que la gente sentía por ellos. La serie Love is in the Air no solo les dio fama, sino que también consolidó su lugar como íconos de la televisión turca. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial. Conquistó a audiencias de Europa, América Latina y Asia. La trama, los personajes y, por supuesto, la química entre Kerem y Hande fueron la clave de su éxito. Pero, ¿qué hace que una pareja como Kerem y Hande sea tan amada? Creo que hay varios factores. Primero, como ya mencioné, su química es innegable. En segundo lugar, la forma en que se apoyaban mutuamente. No solo como pareja, sino también en sus carreras profesionales. Siempre se les veía asistiendo a los eventos del otro, promocionando sus proyectos y celebrando sus éxitos. En tercer lugar, su compromiso con causas sociales. Esto demostró que eran personas con valores y que utilizaban su fama para hacer del mundo un lugar mejor. Y finalmente, su autenticidad. No trataban de fingir ser algo que no eran.
Eran ellos mismos con sus imperfecciones, sus virtudes y su amor. Y aquí es donde la historia se pone un poco agridulce. Como muchos saben, su relación llegó a su fin. La noticia de su separación causó un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans se sintieron devastados, y muchos se preguntaron qué había pasado. Los rumores y las especulaciones comenzaron a circular rápidamente. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas de terceros en discordia. Pero como suele suceder en estos casos, la verdad, o al menos la versión oficial, nunca quedó del todo clara. A pesar de la ruptura, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Ambos siguen siendo figuras muy populares y exitosas en el mundo del entretenimiento turco. Y aunque ya no estén juntos como pareja, el cariño y el respeto que el público siente por ellos, como individuos y como pareja, sigue siendo evidente. Kerem Bürsin, con su carisma y su talento, continúa protagonizando proyectos exitosos. Siempre se le ha conocido por su profesionalismo y su compromiso con su trabajo. Ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar diferentes tipos de roles. Su fama no se limita a Turquía, sino que también ha ganado reconocimiento internacional. Hande Erçel, por su parte, sigue siendo una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Con su belleza, su talento y su carisma, ha conquistado a audiencias de todo el mundo. Ha participado en varias campañas publicitarias y ha sido imagen de importantes marcas. También ha demostrado ser una persona con valores, involucrándose en causas sociales. La historia de Kerem y Hande, aunque ya no estén juntos, nos deja varias lecciones. Nos enseña que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados, como en el set de una serie de televisión. Nos enseña que la química y la conexión son importantes en una relación. Nos enseña que el amor puede ser hermoso y apasionado. Y también nos enseña que aunque las relaciones lleguen a su fin, el cariño y el respeto pueden perdurar. En el mundo del entretenimiento, es común ver parejas que se forman en el set de grabación. La cercanía al compartir tiempo, los momentos de vulnerabilidad al interpretar personajes, todo eso crea una conexión especial. Kerem y Hande no fueron los únicos en encontrar el amor en el trabajo, pero su historia, por alguna razón, resonó con el público de una manera especial. Quizás porque representaban la perfección, la belleza y la magia de las comedias románticas que tanto amamos. Una de las cosas que más me gusta de esta pareja es que siempre han mantenido una imagen pública positiva. A pesar de la fama y la atención mediática, siempre han tratado de ser auténticos y de mantener los pies en la tierra. No se dejaron llevar por la fama ni por las presiones. Siempre han sido fieles a sí mismos. Hoy en día, aunque ya no están juntos, muchos fanáticos continúan soñando con una posible reconciliación. Las redes sociales están llenas de vídeos y fotos que celebran su amor, y cada vez que se cruzan en algún evento público, la emoción es palpable. La esperanza, al parecer, es la última que se pierde. Pero más allá de las especulaciones y los deseos de los fans, lo importante es recordar los buenos momentos que nos regalaron Kerem y Hande. Recordar la química que tenían en la pantalla, las sonrisas que nos sacaron, y el ejemplo de amor que nos dieron. Y aunque la vida sigue su curso y cada uno ha tomado su propio camino, su historia siempre quedará grabada en la memoria colectiva de sus fans. Son y serán siempre una de las parejas más icónicas de la televisión turca, y su legado perdurará por muchos años. En resumen, hemos hablado de cómo se conocieron Kerem Bürsin y Hande Erçel, de su éxito en Love is in the Air, de su relación, de su separación, y de por qué son tan amados. Hemos analizado los factores que contribuyeron a su popularidad y hemos reflexionado sobre la importancia del amor, la autenticidad y el respeto en una relación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de Kerem y Hande. Espero que esta información les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Si tienen alguna otra pareja que les gustaría que mencionara en un futuro vídeo, no duden en dejar sus sugerencias en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué temas les interesan. No olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es muy importante para mí. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.